Bien, pues continuamos ahora con nuestro congreso. Como hemos ido viendo, pues el problema de la literatura y su relación con otras disciplinas pues es bastante intrincado. Hemos hablado de géneros literarios, de relaciones con la historia, de la literatura que hay en el cine o en el teatro, relaciones con las ciencias. Y entonces, pues para proseguir con la temática del congreso, pues lo tenemos aquí de nuevo a Ekaefe Ruiz de Vergara, que nos va a hablar de un tema pues tan escueto en su formulación como complejo a la hora de analizar, que es ni más ni menos que el campo de la literatura. Así que sin más, pues le dejo a Ekaefe que nos lo explique. Bueno, pues muy bien, buenas tardes. Vamos a hablar del campo de la literatura. Este rótulo, ¿verdad? Pues me parece muy acertado, pues no lo elegí yo. Lo propuso el principal animador de este congreso, que es José Manuel Rodríguez Pardo. Así que si hay algún acierto o alguna virtud en el planteamiento de la charla, pues hay que atribuírsela a él. Y si hay algún error, pues también. Entonces, lo interesante de este rótulo, el campo de la literatura, es que relaciona mediante un genitivo dos ideas filosóficas. Esto es lo que vamos a sostener aquí, ¿verdad? Lo primero que vamos a sostener, que la idea de campo y la idea de literatura son ideas filosóficas. Y están relacionadas mediante un genitivo. Este genitivo, en principio, desde un punto de vista lingüístico estricto, pues en español no hay genitivo, ¿no? Como ustedes sabrán, muchos de ustedes. El genitivo pues, sería una construcción más propia de las lenguas con flexión nominal de caso, como puede ser pues, el griego, el latín. Sin embargo, bueno, acudía muchas veces a esta categoría gramatical porque realmente yo creo que sí que está justificado, porque hay un equivalente en español que sería pues eso, el complemento del nombre, ¿no? En este caso del campo de la literatura. Entonces, fíjense, hay un libro de Gustavo Bueno que tiene esta, bueno, hay muchos libros de Gustavo Bueno que tienen esta misma estructura. Por ejemplo, yo hablé hace poco del mito de la felicidad. Esto es otra construcción de genitivo que relaciona dos ideas filosóficas. En este caso, la idea filosófica de mito y la idea filosófica de felicidad. Y cuando estábamos hablando en Madrid del mito de la felicidad, pues yo aduje una serie de ejemplos, cogidos también del latín, ¿verdad? Por ejemplo, de los latinos, cuando hablaban de los árboles, está documentado pues, en Varrón, en Festo, en Tito Livio, en muchas partes, la idea de arbor felix o arborum felix, ¿no? Un árbol félix era para los romanos el árbol que da frutos, ¿no? Entonces el árbol feliz es el que da frutos, mientras que el árbol infélix es el árbol infeliz, el que no da frutos, porque es infértil, ¿no? Porque etimológicamente fértil y feliz son la misma cosa. Y aún aducía otro ejemplo, esta vez tomado de un ejemplo literario, precisamente son las geórgicas de Virgilio. Las geórgicas de Virgilio pues aparece una construcción literaria, metafórica, que es la etus agre, el campo feliz, diríamos, ¿no? El campo contento, también se podría traducir, ¿no? Y precisamente esto es interesante porque, bueno, en el mito de la felicidad habla precisamente del campo de la felicidad. Y este pues, es un precedente literario muy interesante porque cuando Virgilio habla del campo feliz, que podríamos decir también el campo felicitario o el campo de la felicidad, se está refiriendo ni más ni menos que al campo que está abonado, al campo que ha sido cultivado, que está abonado y que está preparado para dar frutos, ¿no? Entonces, lo que quiero subrayar con esto sencillamente es que todas las ideas filosóficas, y esta es la tesis fundamental de Bueno, yo creo, surgen, ¿verdad?, de fenómenos puramente mundanos, ¿verdad?, de fenómenos que están dados a escala humana y que normalmente tienen que ver con las técnicas, en este caso con las técnicas de la agricultura, ¿no? Bueno, otro ejemplo magnífico de cómo una gran idea, ¿verdad?, que ha movido realmente, vamos, ríos de tinta y hasta guerras mundiales, ¿verdad?, y todo tipo de conflictos, es la idea de cultura. Y la idea de cultura proviene también precisamente del ámbito de la agricultura, ¿no? Bueno, siempre ponía aquel ejemplo del cartel este que se encontró en Alemania, creo, de prohibido pisar las culturas. Y las culturas eran pues, el campo que estaba arado, ¿no? Entonces, y bueno, y así ocurre con todas las ideas, ¿no? La idea del mundo, que proviene del baúl de la novia, no ese era el mundo, y después lo que ocurre con las ideas filosóficas es que parten de una disciplina que en principio está muy bien acotada, como puede ser la agricultura, pero inmediatamente desbordan esa disciplina originaria, ¿no? En el caso del campo, de la idea de campo, ¿verdad?, pues partiríamos de un concepto de carácter, pues eso, que tiene que ver con la agricultura. Hay un filólogo francés, Jules Mazareau, que decía aquello de que la lengua latina en el fondo es una lengua de agricultores, y tenía razón. Vamos a poner algunos ejemplos de literatura que tiene que ver, esto que se suele llamar literatura geopónica, ¿verdad? Es muy interesante. Precisamente para enfocar el problema que vamos a cometer aquí mediante este rótulo,
que es un problema que en el fondo ya ha salido y que ya se ha tratado más o menos aquí, pero vamos a tratar de sistematizarlo, que es el problema de qué es la literatura, de cómo se categoriza, en una palabra, el problema de la categoricidad de la literatura, cómo se delimita la idea de literatura y qué estructura tiene este campo, históricamente cómo se ha dado y cómo se relaciona con otras morfologías o estromas, por decirlo así, que tienen que ver con la literatura pero que no son propiamente literatura. Entonces, como íbamos diciendo, la idea de campo, bueno, hay en el campo de la felicidad, o sea, en el mito de la felicidad, cuando Bueno habla del campo de la felicidad, tiene un apartado de ese libro muy bonito que se titula, tiene un nombre literario, ¿no? Que el nombre es Un campo no es un jardín, ¿no? Entonces hace una oposición muy bonita entre la idea de campo y la idea de jardín, ¿no? Y dice, el campo sería respecto del jardín lo que la imprenta sería respecto de la biblioteca, o lo que el taller del artista sería respecto del museo. Es decir, un campo, para Bueno, ante todo, es un teatro de operaciones. Un campo es un espacio acotado, ¿verdad? Acotado precisamente con el fin de roturar una serie de términos, una serie de materiales internos a ese campo para operar sobre ellos, ¿verdad? Y una vez que se ha operado sobre ellos, una vez que se ha plantado y se coge la planta y ya pues, se organiza en un jardín, ¿no? Esa es la dialéctica campo-jardín, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, como vamos diciendo, la idea de campo es precisamente una idea y no es, por lo tanto, un concepto unívoco, no es como la idea de triángulo, no se puede definir mediante una serie de notas específicas, desde ninguna categoría en concreto, porque desde esa primera conceptuación de la idea de campo, que sería, según Bueno, el campo frumentario, ¿verdad? Y menciona aquí a Catón el Viejo, a Catón el Censor, cuando habla del campo frumentario, ¿verdad? El campo de trigo, de nuevo el campo de los agricultores, la idea de campo rebasa inmediatamente ese primer analogado, diríamos, del mundo de la agricultura. Y pasa, ese primer analogado puramente técnico, y pasa pues, a otras disciplinas. En este caso tendríamos el campo bélico, ¿verdad? El campo de maniobras, el campo de una batalla, el campo de Marte, ¿verdad? Pero es que tampoco se detiene ahí la idea de campo. La idea de campo rebasa inmediatamente las categorías bélicas también y inmediatamente lo encontramos pues, por todas partes. Yo qué sé, en lingüística, por ejemplo, tenemos el campo semántico, el campo léxico, tenemos el campo del microscopio, tenemos, en todas las ciencias tienen un campo, está el campo de la física, el campo noseológico, la idea de campo noseológico, ¿verdad? Entonces, hablamos de un campo de la biología, de un campo de la química, de un campo, etcétera, etcétera, ¿no? Toda ciencia tiene un campo de alguna manera. Ahora bien, esta idea de campo habría que relacionarla, ¿verdad? O más bien, habría que presentarla junto a otra idea correlativa, o a nuestro juicio son dos ideas conjugadas, habría que verlo como dos ideas conjugadas desde el punto de vista del materialismo filosófico. Cuando se habla de campo hay que postular siempre, inmediatamente, un espacio envolvente. Y esto tiene un motivo ontológico fundamental, que es lo que nosotros llamamos M, la materia ontológica general. Es decir, aunque toda disciplina tenga un campo, más o menos organizado, más o menos amorfo, como se quiera, sin embargo, no hay ninguna disciplina que pueda agotar su campo, por la tesis de la inagotabilidad de la materia, ¿no? Por decirlo en términos clásicos, porque tenemos que postular M. Entonces, resulta que aunque toda disciplina tenga un campo, ninguna disciplina puede agotar su campo, sino que hay elementos, ¿verdad?, que caerían dentro de esa disciplina que sin embargo no son formalmente del campo de esa disciplina, sino que están en un espacio envolvente. Esta idea, como ustedes saben, pues Bueno la utilizó con gran frecuencia, ¿no? Bueno hablaba del campo de antropología frente al espacio antropológico, o de los campos de las ciencias categoriales, cada ciencia tiene su campo, y del espacio noseológico, que atraviesa esos campos, ¿verdad? Pero los campos no agotan el espacio noseológico, ese es el asunto. Y lo mismo hace, curiosamente, con la felicidad, ¿no? La felicidad, pues aparentemente no tiene nada que ver con la ciencia, diríamos que solo oblicuamente se inserta en el espacio noseológico, pero Bueno, sin perjuicio de eso, habla de campo y de espacio de la felicidad, ¿no? Entonces aquí pues se trataría de presentar estas dos ideas, la idea de campo de la literatura y de la idea correlativa de espacio de la literatura. Entonces, igual que el rótulo de esa charla es el campo de la literatura, podría ser perfectamente el espacio de la literatura, o mejor aún, el campo y el espacio de la literatura, ¿verdad? Entonces, lo que se trata en una palabra es de seguir el hilo de estas dos ideas correlativas, de la idea de campo y la idea de espacio, para formular de alguna manera el problema de la categoricidad de la literatura. Bueno, hay todavía una acepción de campo, ¿verdad?, que es muy curiosa y que no hemos citado y que hay que citar, porque nosotros estamos en ella, de hecho, que es la idea de campus, ¿no? que viene del latín, del étimo latino, que es campus, es campo en latín, ¿no? Sin embargo, curiosamente, la idea de campus que nosotros tenemos en español viene dando un rodeo por el inglés, no es un anglicismo, hemos tomado del inglés, la idea de campus como recinto universitario.
Y por eso digo que me parece muy bien formulada el rótulo de campo de la literatura, porque nosotros estamos en un campus, además de letras. Estamos en el campo de la literatura, pero a nivel fisicalista. Es decir, estamos dentro del campo de la literatura. Y esto no es ningún juego de palabras ni nada de esto, porque pasando ya de la idea de campo a la idea de literatura, precisamente lo que sostenemos, vamos, históricamente se ha dado así, es que precisamente la idea de literatura proviene de la educación, del ámbito de la educación. Un literator, en el ámbito latino, pues es un individuo que enseña a leer y escribir. Es un individuo que sencillamente sabe leer y escribir y tiene una serie de pupilos, una serie de alumnos a los que enseña pues, a leer y escribir, más o menos a conocer a los clásicos, de la paideia griega, Homero, o después al canon romano, pues yo que sé, Virgilio, etc. Entonces, el literator pues sería algo así como el calco romano de la figura del gramaticós griego, ¿verdad? Estaría primero el pedagogo, que sería lo que nosotros llamaríamos educación infantil, después estaría el gramaticós y su correlato latino, que es el literator, que sería pues, lo que llamaríamos un profesor de lengua y literatura, o lo que se forma en estas aulas, ¿no? Profesores de lengua y literatura. Eso es un literator. Y su actividad, la actividad de estos profesores de lengua y literatura, es la literatura, precisamente. Es decir, enseñar a leer y escribir. Y esto es muy interesante porque aquí hay implícita una idea de literatura, y no es despreciable, ni mucho menos, que es la que nosotros vamos a llamar el primer analogado de la idea de literatura, que es la literatura en sentido técnico genérico. Un literator trabaja con todo lo que está escrito con letras. Literatura, en principio, remite a litera, todo lo que está escrito con letras. Entonces, hablábamos antes pues, de una novela de Pío Baroja, pero también el cartel ese donde dice prohibido fumar, ¿no? Y el ejemplo que suele poner maestro, un código de barras, aunque un código de barras pues no tanto, porque hay más que un código de barras no está escrito en un lenguaje nacional, diríamos, ¿no? Tiene que estar escrito con una cierta sintaxis y decir, unos números con unas barras, pues eso no es literatura. Pero vamos, un cartel, en este sentido técnico genérico, sí que sería literatura. Ustedes se habrán dado cuenta de que la mayoría de ejemplos que pongo son del ámbito de la literatura griega y latina. Esto pues, por dos razones. Una externa, por así decirlo, y otra interna. La externa es que pues, yo me dedico especialmente al ámbito de la filología clásica, entonces me siento más o menos cómodo poniendo ejemplos que conozco de primera mano. Y la segunda, interna, es que si ustedes alguna vez han cogido, bueno, esto ya se ha comentado por la mañana, pero vamos a abundar en ello, si ustedes alguna vez han tomado seguramente algún manual de historia de la literatura griega o latina, yo que sé, el de Carmen Codonyer de la Universidad de Salamanca, es muy famoso aquí en España, o extranjeros, la historia de la literatura latina de von Albrecht o cualquiera de estos, pues se habrán dado cuenta de que ocurre un fenómeno curioso, que es que, bueno, ahí se van a encontrar pues, con representantes de la épica, con Homero, por ejemplo, o con líricos, yo que sé, con Safo, con Píndaro, con quien sea, se van a encontrar con tragediógrafos, con comediógrafos, con la novela griega, pero también se van a encontrar, lo más seguro, es que se encuentren con géneros literarios como puede ser la prosa filosófica. Es decir, entre los géneros literarios de la antigua Grecia se van a encontrar ustedes con Platón, por ejemplo. O en Roma pues se van a encontrar dentro del género literario de la epístola, ¿verdad? A Séneca, por ejemplo, a Plinio el Joven. Y aquí la epístola es muy interesante, ya diremos alguna cosa sobre la epístola, porque la epístola se divide en epístola literaria y epístola no literaria, que es muy interesante. Pero esto es una división posterior, completamente posterior, ¿no? Que se ha proyectado sobre la idea que tenían los romanos. Realmente los romanos no tenían esta idea de epístola literaria o no literaria, ellos tenían la idea de epístola litera privatae, es decir, las que eran privadas, las que eran, pues nada, sencillamente lo que hoy podría ser un correo, un WhatsApp, algo así, ¿no? Y las literae publicae, las que estaban diseñadas específicamente para publicarse. Entonces se discute si las cartas de Plinio el Joven realmente estaban diseñadas para publicarse o no. Y en una palabra, esta correlación que nosotros hacemos entre epístolas como cartas literarias y cartas como cartas no literarias, pues vendría a ser una reformulación de esta distinción latina clásica, ¿no? Pero bueno, el asunto es que se encontrarían también, sobre todo, textos científicos, esto es muy interesante. Se encontrarían con Euclides, con Galeno, en fin, la tradición que he comentado de la literatura geopónica, la literatura que tiene que ver con el campo, con los trabajos del campo. Se encontrarían con el de Res Rústica, del Columela, ¿no? Que es un texto muy interesante, y con su tratado de Arboribus, sobre cómo plantar un árbol, ¿no? Eso es literatura. Y un literator de esa época podría perfectamente utilizar un texto de esos, aunque bueno, los textos escolares los conocemos bastante bien, pero podría utilizar un texto de esos para enseñar a leer, ¿no? Sin ningún problema. Pero también literatura filosófica. Bueno, ya he comentado el asunto de Platón, los presocráticos, en fin, historiografía, desde luego, Heródoto, Tucídides, todo lo que se quiera, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que, sin embargo, ya no se da en nuestros días, por ejemplo. También lo hemos comentado, ¿no? Un filólogo hispánico, bueno, un hispanista, pues estudiaría el siglo XX y, bueno, salvo algún caso que estudiaría pues, probablemente, yo qué sé, a Juan Marcé,
yo que sé, a Luis Martín Santos, a Jaime Gil de Diezma, yo que sé, a escritores españoles del siglo XX, ¿no? Si estudia el siglo XX. Pero probablemente no estudiará a Manuel Sacristán, por ejemplo, no le aparecerá dentro de su manual a Manuel Sacristán. Le podrá aparecer, pues eso, a Aranguren, tal vez alguno de estos que tiene una escritura así más... A Ortega también a veces menciona como influencia por el tema de la deshumanización del arte y todo eso. Pero otros así de filosofía más dura, Jesús Mosterín no aparecería, por ejemplo. Y Gustavo Bueno, desde luego, tampoco. Aunque haya algún ejemplo que sí. Pero en general no. Y desde luego historiadores pues tampoco, ¿no? No aparecería, yo sé, Claudio Sánchez Albor, ¿no? O algo así, ¿no? Pero esto, aquí se ha señalado por la mañana que puede haber un criterio cuantitativo, ¿no? Porque tenemos de la literatura griega y latina, los más optimistas dicen que tenemos un 5% del total. No, perdón, los más optimistas dicen que tenemos un 10% y los más pesimistas dicen que tenemos un 5% del total, ¿no? Hay un libro muy interesante de un tal Bardon que se llama La literatura latina desconocida, que es una historia de la literatura de todos los autores latinos de los que no sabemos nada, salvo el nombre. Pero claro, esto es verdad, el criterio cuantitativo que se ha comentado aquí, pero este es un criterio externo, yo creo, es un criterio externo, no interno a la propia categoría literaria. El criterio interno, yo creo, es que aquí lo que está funcionando es una idea de literatura determinada, es decir, que el literato latino del siglo I o después de Cristo, por ejemplo, tenía una idea de literatura que es completamente distinta a la que tiene un hispanista en el siglo XXI, creo yo, ¿eh? Es decir, que la idea de literatura ha cambiado. Y esto ya nos pone frente a un problema filosófico, porque literatura ya no es todo lo que está escrito, sino que parece ser que la idea de literatura ha variado históricamente. Es decir, que estamos de nuevo no ante un concepto porfiriano que podamos definir en 4 líneas. El que defina la literatura en 4 líneas y quede satisfecho es un completo ingenuo, está preso de una falsa conciencia, sencillamente. La idea de literatura es muchísimo más complejo que eso. La idea de literatura requiere ante todo un tratamiento histórico, plotiniano evolutivo, diríamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo planteamos esto. El cambio real ocurre en el romanticismo. Esto es una cosa que está perfectamente estudiada y se sabe. En el romanticismo, a finales del siglo XVIII, con esos primeros románticos, ¿verdad?, que surgen en Alemania, ¿verdad?, sobre todo es la cuna del romanticismo vinculada al idealismo de Kant. Y esto es lo que Antonio Colinas llama, que ha estudiado mucho el tema del romanticismo, lo llama el romanticismo esencial, ¿no? Todo lo que vendría después pues sería una especie de copia que se hizo en Europa y no digamos ya en España, que llegó de una forma muy tardía. El tema del romanticismo español es una cosa discutidísima, ¿no? Becker llega a Madrid ya creo en 1850, por ahí, tardísimo. Pues esto, aunque empieza a surgir en Alemania, la que codifica todo esto y la que realmente lo expande, lo populariza es Madame de Staël. Ustedes conocen a Madame de Staël, una escritora francesa que fue la que importó realmente a Francia y al resto de Europa el romanticismo alemán. En una obra suya del año 1800 que se titula De la literatura considerada por sus relaciones con las instituciones sociales, creo que se llama así, un título muy largo y que se considera uno de los títulos prefiguradores de la moderna crítica sociológica, de la sociocrítica, de la llamada sociocrítica, ¿no? Porque ahí tiene en cuenta pues, los factores sociológicos. Pero no solamente esto, lo importante de este título es que aquí Madame de Staël ya diferencia específicamente una literatura que a partir de entonces será la literatura por antonomasia, que ella llama literatura imaginativa, o literatura creativa, se dice también, frente a otro tipo de manifestaciones literarias, o aquí es donde empieza precisamente a cobrar sentido la distinción literario-no literario, ¿verdad? Es decir, obras que desde la perspectiva del paradigma clasicista, como se suele hablar en estudios literarios, pues no serían ya literarias. Perdón, desde la perspectiva del paradigma clasicista sí que serían literarias, porque hemos quedado que el paradigma clasicista funciona con este primer analogado de la idea de literatura en el sentido técnico genérico como todo lo que está escrito. Sin embargo, fíjense, la operación que realizan los románticos sobre esta idea de literatura heredada del clasicismo, que sigue, vamos, Newton, por ejemplo, hemos puesto muchas veces el ejemplo de que Newton se consideraba a sí mismo un literato, y eso que escribía pues, los Principia de Newton, también tiene obras de teología, etcétera, pero como escribía libros, pues era un literato, sencillamente. Pero esto cambia, ya digo, a finales del 18 y principios del 19 con los románticos. Lo que hacen los románticos, podemos resumirlo de esta manera, parece ser que los románticos lo que hacen es achicar el campo de la literatura, ¿no? Parece que lo estrechan, ¿no? Mientras que en el paradigma clasicista el espacio y el campo de la literatura se identificaban, ¿no? Por decirlo así, era una categoría puramente amorfa, cuya única unidad, como dice Bueno,
era oblicua, porque era todo lo que está escrito, pero claro, todo lo que está escrito es un conjunto puramente indiferenciado, es una categoría puramente amorfa donde entra prácticamente todo. Ya estamos hablando del cartel, ¿no? O de, vamos, el ejemplo que ponía siempre Jacobson cuando hablaba de la función poética, ¿no? El lema electoral de Eisenhower, cuando decía I like Ike, ¿no? A mí me gusta Ike, ¿no? Que era el propio Eisenhower, ¿no? Pues ahí, desde una perspectiva formal, pues hay mucho que analizar, ¿no? Eso es un texto literario. Pero claro, no es literatura en el sentido que hoy entendemos canónicamente por literatura, ¿no? Hay una metonimia, hay una literación, hay de todo. Pero no es literatura, porque los románticos restringen el campo de la literatura a una serie de textos, pero el asunto es que lo hacen desde una nematología, desde una serie de ideas que son completamente mitológicas. Este es el problema del romanticismo. Es decir, para nosotros, yo creo, el romanticismo, lo que supone el romanticismo respecto de la idea clásica de literatura, se puede analizar al menos en dos momentos. Un momento negativo, ¿verdad?, por lo que tiene de crítica a la idea clasicista de literatura, y un momento positivo, ¿verdad?, digamos la pars destruens y la pars construens, un momento positivo en la que ese cambio que han hecho, esa reducción del campo de la literatura a una serie de obras literarias concretas, imaginativas, creativas, lo que se quiera, pues se justifican por medio de una serie de ideas, como la idea de Henning, la idea de expresión, ¿verdad?, la idea de expresión de un yo profundo, o este tipo de ideas, ¿no?, que son ideas puramente adventicias que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura, pero que están funcionando ahí y siguen funcionando. Ese es el asunto, porque esto se filtra en el siglo XIX, vamos, atraviesa todo el siglo XIX, se filtra mediante las vanguardias que siguen con esto, y hasta hoy. Es decir, seguimos con estos temas, ¿no? Basta leer cualquier crítica literaria periodística o cualquier entrevista que le hacen a cualquier literato de turno, siempre dice estas categorías de originalidad, de innovación, todas estas cosas que son categorías puramente románticas. O sea, seguimos en este paradigma completamente, ¿eh? Perdón por el uso de esta idea de paradigma, pero ya digo, está completamente generalizada, ¿eh? Es un concepto puramente sociológico, pero vamos, que no se puede hablar prácticamente en el ámbito de los estudios literarios si no se parte de estas ideas, porque están... Vamos, hay un libro famosísimo de un crítico norteamericano que es Abrams, M.H. Abrams, que se titula El espejo y la lámpara, ¿no? Entonces el espejo y la lámpara son las metáforas, ¿no?, mediante las que él explica estos dos paradigmas, el clasicista y el romántico moderno, ¿no? El espejo pues sería la idea de mímesis, una palabra, aunque eso es una grosería tremenda, porque a nada que uno se pone a analizar un poco la idea de mímesis, pues se da cuenta de que es una cosa muchísimo más compleja que esto, pero bueno, la idea tradicional grosera de mímesis es la representación de la realidad, ¿no? Entonces está pues la idea clásica de Stendhal, cuando decía que la novela es un espejo que se pone a lo largo del camino, ¿no? Entonces la literatura es representación mimética, ¿no? Esta es la idea clásica, aristotélica, clasicista, que funciona, ya digo, hasta el siglo XVIII. Frente a ese cambio de paradigma que estaría mediado por el paso de la metáfora del espejo, ¿verdad?, de la representación especular, a la metáfora de la lámpara. Entonces ya no es la obra de arte la que representa la realidad, sino que la obra de arte es la expresión de un yo genial que ilumina la propia realidad, ¿no? Es aquella famosa frase de Oscar Wilde, ¿no?, que decía que el arte ya no imita la naturaleza, sino que es la naturaleza la que imita el arte, ¿no? Es la inversión, esto es Kant en el fondo, ¿no? Es Kant, entre lo dado y lo opuesto, pues ahora es el sujeto el que lo pone, ¿no? Es Kant. Kant, como bien sabéis, es el padre del romanticismo. Entonces, como voy diciendo, esta crítica, ¿verdad?, que hacen los románticos a esta categoría amorfa de la literatura que tenían el paradigma clásico, pues nosotros creo que tenemos que recuperar este momento negativo de crítica a la categoría amorfa de la literatura. Porque yo en el ámbito de la filología clásica me he dado cuenta de que realmente hay mucha gente que sigue, o sea, precisamente ellos incluyen todos estos pues, científicos como Euclides, a los presocráticos, etcétera, dentro de la literatura, porque ellos siguen en ese paradigma. Es decir, el ámbito de la filología clásica es una especie de familia pequeña donde siguen en ese paradigma. Entonces, yo tengo un maestro muy querido que es Antonio Alvar, que es el hijo de Manuel Alvar, que es una leyenda del hispanismo, ¿no?, y amigo íntimo de Bueno en el Instituto Goya de Zaragoza, eran compañeros de pupitre. Pues su hijo, Antonio Alvar, que es un latinista excelente, vamos, uno de los mejores que hay, ahora mismo yo creo, siempre nos decía, para mí el boletín oficial del Estado es literatura. Me decía, para mí, pero lo decía seriamente, para mí el boletín oficial del Estado es literatura. Y en cierta manera tiene razón, ¿no? Pero en cierta manera no, porque él está funcionando con esos cánones clásicos, ¿no? Pero él está tomando la literatura en ese sentido técnico genérico, ¿no?, de literatura como todo lo que está escrito. Pero entonces, claro, hemos dicho que nosotros no podemos asimilar
la operación que realizan los románticos, porque ellos lo justifican, ¿verdad? Su pars construens, por así decirlo, respecto al paradigma clasicista, es absurdo, porque introduce todos estos mitos de la genialidad, de la expresión, todo esto que no hay por dónde cogerlo, sencillamente. No voy a detener en criticar esto, porque ya lo ha criticado Bueno, lo ha criticado Julián, lo ha criticado todo el mundo. Son posturas que no son materialistas, sencillamente. Entonces lo que hace falta más bien es reformular ese momento positivo de la crítica romántica, porque no podemos sencillamente volver a Aristóteles, no podemos hacer como Antonio Alvar y decir, no, es que el boletín oficial del Estado es literatura, porque entonces estamos en una especie de categoría puramente amorfa donde Homero y Columela, ¿verdad?, un tratadista de agricultura, pues son lo mismo. Claro, un romántico te diría, no, es que Homero es la expresión del pueblo heleno. Entonces, claro, eso sí es literatura, pero Columela no. Columela es un tipo que escribía tratados técnicos para plantar olivos, entonces eso no es literatura. Pero claro, nosotros tenemos que reformular esa idea, eso es lo que quiero decir. Y yo creo que la forma materialista de reformular esta idea es precisamente con dos ideas que ya han salido y que son las ideas, yo creo, centrales de la filosofía del arte de Gustavo Bueno, que es la distinción entre arte sustantivo y arte adjetivo. Hay que explicar esta distinción, porque yo veo en muchas partes que la gente no se entera de qué significa esto. Lo primero que hay que decir es que la distinción arte-adjetivo, arte-sustantivo, está apagógicamente construida, es decir, está construida en contra, ¿verdad?, de una serie de distinciones alternativas, como pueden ser la idea de arte bello, arte feo, artes nobles, artes serviles o mecánicas, arte elevada y arte baja, o arte de la élite o arte popular. Este tipo de distinciones, que son, pues, algunas son de carácter sociológico, psicológico, meramente estético, en el más sentido, y bello o feo, eso depende de la estesis. La estesis es la nosología inferior que decía Van Garten, eso es puramente psicológico, la estesis. Entonces, ese tipo de dualidades no se pueden sostener de una perspectiva materialista. Y para reformular esa distinción, Bueno introduce la distinción entre arte sustantivo y arte adjetivo. Lo fundamental, yo creo que hay que subrayar de la distinción arte sustantivo y arte adjetivo es que no es una distinción disyuntiva, ¿no? Arte adjetivo y arte sustantivo no son totalidades disyuntas, y por lo tanto no se trata propiamente de una clasificación, diríamos. Y no podemos decir, no, esta obra, si él y yo escribimos aquí un par de poemas, no podemos decir, no, esto es arte adjetivo y esto es sustantivo. No. El proceso de sustantivación de una obra artística en general y literaria en particular es un proceso histórico. Esto hay que subrayarlo necesariamente, porque es que yo creo que no se entiende. Es decir, el arte sustantivo surge del propio arte adjetivo, ese es el asunto. Toda obra de arte en su origen, porque tiene una génesis pragmática, una génesis vinculada a las operaciones de un sujeto que está vinculado a todo tipo de ideologías, de determinaciones sociales, históricas, culturales, de todo tipo, necesariamente es una obra de arte adjetivo. Toda obra de arte en su génesis es adjetiva. Bueno dice que la sustantividad de las obras de arte surge en la corteza de la adjetividad. Es muy interesante. Vamos a ver un ejemplo que se va a ver muy bien cómo surge en la corteza. Bueno, un ejemplo muy bueno es El Quijote. El Quijote, cuando se escribió, era una obra paródica, era una obra para hacer reír. Nadie se tomó en serio el Quijote, prácticamente nadie se tomó en serio el Quijote. El Quijote se sustantiva históricamente cuando en el siglo XVIII los ingleses realizan una recepción muy importante del Quijote y escriben novelas a la manera de Don Quijote. Y entonces Don Quijote se convierte en el modelo, en el paradigma de la novela moderna. Y también cuando lo recepcionan los románticos. Y entonces surge la interpretación crítica, la recepción no ya literaria, sino la recepción crítica, ¿no? Entonces está la lectura romántica del Quijote, donde Don Quijote pues, es un individuo idealista que choca contra la realidad, etcétera, etcétera, hasta que se despierta de su sueño dogmático, etcétera. Y también en el siglo XIX la novela realista, ¿no? Parte también del Quijote. Madame Bovary, que es sino un Quijote con enaguas, como se suele decir, ¿no? En los debates de la generación del 98, Ortega Unamuno con Don Quijote como espejo de la nación española, todo esto, hasta Gustavo Bueno, esto es una sustantivación histórica que se ha dado en los últimos 200, 300 años del Quijote. Pero en el momento en el que se escribió, el Quijote era otra cosa, sencillamente. Porque, como hemos dicho, era un necio ilustrado. Cervantes no sabía lo que estaba haciendo, o tal vez sí lo sabía, pero es irrelevante. Entonces, las obras literarias se sustantivan históricamente, esto es muy importante. Pero el hecho de que sea históricamente no quiere decir que sea una cosa arbitraria. Es un proceso histórico, pero es objetivo, porque aquí está todo el problema de la teoría del canon, ¿no? Esto que Harold Bloom, ¿no?, que se murió hace poco, llamaba los ateos del canon, se llamaba así.
la gente que no creía en el canon, que decía que había que abrir el canon, ¿no? Y entonces pues ahora pues te quitan a Cervantes del currículum universitario y te ponen a María de Zayas, ¿no? Que nadie sabe quién es. Y esta gente pues se piensa que la sustantivación, lo que nosotros llamamos sustantivación de las obras literarias, es decir, el canon, pues es un proceso puramente arbitrario que está hecho pues eso, por varones blancos y heterosexuales. Pero es que no es así. No es así para empezar históricamente, porque es mentira. Tenemos, por ejemplo, a Safo, ¿no? Safo, que es una mujer... Sí, son dos conjuntos que tienen una biyección o inyección. Vamos, Una aplicación también. También tiene su... Conjunción unívoca o biunívoca. La sobreyectividad se define como para... Bueno, habíamos quedado que estos son las obras literarias, ¿no? Y estos son los sujetos operatorios. Entonces la X, ¿verdad? Si tenemos esto es la variable independiente, ¿no? Esto es lo que se suele llamar la entrada, el dominio de la función, que te arroja una variable dependiente, el codominio, ¿verdad? Entonces esto sería el dominio y esto el codominio. Y la parte del codominio que te arroja cada función es el rango o imagen, ¿no? Bueno, supongo que sabéis lo que es una función, no es de bachillerato. La sobreyectividad es que para cada elemento de I hay al menos un elemento de X. Al menos un. O sea, esto, así, ¿verdad? En la teoría de los conjuntos que estudiamos en la universidad. Es decir, que no puede haber ningún elemento de I que quede suelto, por así decirlo, ¿no? Por decirlo en prosa, ¿no? En Román Paladino. Claro, la no sobreyectividad lo que supone es que no todos los sujetos son literarios desde el asunto. Es decir, que hay sujetos operatorios que no se definen en función de ninguna obra literaria. O bien porque han escrito una obra de arte adjetiva, o bien porque no han escrito absolutamente nada. Bien. Sin embargo, esto es la no sobreyectividad. Si fuera sobreyectiva, pues tenemos la idea esta que he mencionado de los talleres de literatura, donde te dicen todos somos escritores, es decir, todos llevamos a un autor dentro, si la función fuera sobreyectiva, porque cada autor estaría asociado a una obra. Esto si fuera sobreyectiva, pero nosotros estamos negando eso precisamente, que no es sobreyectiva, de que hay sujetos operatorios que no son sujetos literarios. Esta es la distinción entre autor literario y autor no literario, una palabra, pero expresada matemáticamente. Esto es la no sobreyectividad, pero lo fundamental, según he dicho, no es la no sobreyectividad, lo fundamental es la no inyectividad. La no inyectividad no es que para cada elemento de I tenga que haber al menos uno de X, sino que tiene que haber uno y solo uno. Es decir, una función inyectiva, bueno, la que he representado antes también era inyectiva, era sobreyectiva e inyectiva. Tiene que haber 1 a 1. Es decir, si hay 2 a 1, ya no es inyectiva. Esta es la clave. Entonces puede haber 1 a 1, pero también puede haber 3 a 1. Y lo que yo he sostenido es que la no inyectividad, es decir, el hecho de que pueda haber varios elementos de X que estén enlazados mediante uno de Y, es la clave del autor literario, la clave de la idea, de la estructura propia del autor literario. ¿Por qué? Porque el autor literario, la función que tiene es precisamente enlazar obras literarias entre sí. Entonces, si ponemos aquí en el eje de las X, no sé, la Divina Comedia, aquí nos remite a Dante. Pero si ponemos la Vita Nuova, pues también a Dante. Y si ponemos el Convivio, pues también a Dante. Entonces la clave de la no inyectividad es que Dante funciona como una suerte de enlace entre distintas obras literarias. Es decir, que las obras literarias quedan enlazadas. Y esto es muy interesante porque esto es lo que pone en juego realmente el anomalismo del campo de la literatura. Porque un mismo autor puede hacer obras líricas, dramáticas, narrativas, como hemos visto en el caso de Goethe, ¿verdad?, y otros. Bueno, una palabra es la idea de autor que maneja Bueno, es decir, el autor como enlace de diferentes obras literarias, que es un enlace que en principio podría parecer externo, pero Bueno dice que no es propiamente externo. Es decir, el autor es interno en la medida en que permite enlazar mediante unas obras completas una serie de obras que si fueran anónimas ya tendríamos un corte, ¿verdad?
Si no supiéramos que el convivio es de Dante, pues tendríamos ahí que postular un autor raro, pero en el momento en el que el convivio es de Dante podemos postular una continuidad entre el convivio y las ideas del convivio, las ideas de monarquía, las ideas de la vida nueva, etc. Y en esta medida es la medida en la que el autor se inserta en este campo. Porque si no, el autor literario pues queda ahí como un sujeto biográfico, que es como lo toma Maestro, y como lo toman la crítica biográfica y positivista en general, como un sujeto pues, que tiene su vida, y entonces pues lo que dice, bueno, ¿qué más da que Cervantes estuviera apoyado sobre su pierna derecha o sobre su pierna izquierda? Lo importante de Cervantes es que es el sujeto, el mismo sujeto operatorio que construyó las novelas ejemplares, el Quijote, etcétera, etcétera. Y esas obras literarias quedan enlazadas. Y por eso es tan importante la investigación filológica. Porque el maestro a veces esto lo pasa de ello. Como dice, bueno, ¿qué más da quien escribiera el Lazarillo o algo así, ¿no? Ese tipo de investigaciones, aunque puedan parecer puramente eruditas, son muy importantes para enlazar las obras literarias. Crean subconjuntos dentro dentro del campo de la literatura. Y a mí me gustaría que debatierais esto. No, si os parece acertado, porque es una idea que se me ocurrió a mí. no, es que es una idea, claro, es una construcción muy específica de la función autor, ¿no? O sea, el autor realmente de por sí, pues claro, no es nada. Solo lo es por las obras que ha escrito, evidentemente. Si no caemos en un reduccionismo biográfico. Se me ocurre también, a propósito del problema de la clasificación literaria, como bien dices tú, pues hay un salto de lo que era el criterio más genérico, ¿no?, del literato en la época clásica a un criterio más específico, ¿no?, el genio, en la época del romanticismo. Bueno, evidentemente lo que yo decía del criterio cuantitativo es externo, vamos, lo decía un poco en tono irónico, ¿no?, porque efectivamente pues la idea pues es esa, ¿no?, de que todo lo que tiene letras pues entra dentro de lo clásico, y aparte pues de lo clásico nos ha llegado muy poco, por desgracia. Pero también se me ocurre pues que pese a todo pues sigue habiendo alguna mención al tema de la literatura en sentido genérico. Yo citaba, no recuerdo ahora mismo si se llama Comellas o cómo es un autor es un libro de los años 70, y entonces citaba como contemporáneos dedicados al ensayo pues Aranguren y Agüeno, ¿no? O sea, incluía ahí todo, desde los primeros esbozos de la lengua castellana, por así decir, el poema de Emilio Cid, etcétera, hasta lo más novedoso en ese momento. Y evidentemente, pues como tú dices, la distinción adjetivo-sustantivo pues no es excluyente. O sea, todo arte, toda literatura sustantiva pues tiene algo de adjetivo, y también toda literatura adjetiva puede tener algún resquicio de sustantivo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Por eso puedes incluir a veces algunas cosas de ensayistas dentro, o por lo menos los estudiosos de la literatura incluyen algo de ensayistas, ¿no? Porque tampoco tiene mucho sentido ya descalificar de mano y decir que el ensayo no es un género literario. Por lo menos habría que dar algún... la distinción entre ensayo no literario y ensayo literario. Claro, y hay que hilar los problemáticos siempre se introduce esta distinción, sí, como la epístola literaria, la epístola no literaria. Claro, evidentemente no es lo mismo que yo le escriba pues a mi sobrina que yo escriba una epístola pues que quede para la posteridad. Claro, ¿no? pero es que esta distinción, date cuenta, no tendría sentido en géneros como la lírica. No tendría sentido decir lírica no literaria. No, evidentemente la lírica no es literaria. En géneros como el ensayo, la epístola, todo eso, sí. Lo decía también, bueno, el tema de la ficción, que mencioné yo antes, sí, que en el fondo es una clasificación como la del Corte Inglés, ¿no? Ficción y no ficción. Es que lo curioso es que el propio maestro, bueno, no solo maestro, mucha gente toma como lo que nosotros hemos llamado el criterio para el campo de la literatura, la ficción, precisamente. O sea, lo que entra en el campo de la literatura es lo que es ficción. Fuera de la ficción, todo es no literario. Pero claro, ya lo hemos comentado, hay historia-ficción y hay ficciones científicas. Entonces, la ficción no es un criterio. La ficción es una idea muy importante en literatura, pero no es un criterio. Creo yo. Respecto a ello, a la hora de introducir en una misma obra los autores, claro, ahí ¿cómo cambiaría la función bastante? O sea, habría que dividir la misma obra en partes de un autor, partes de otro. Sí, yo creo que sea dentro de la misma obra para ir dividiendo. Sí, o sea, claro, porque como se trata de una función,
no puedes tener esto, como es una función, precisamente por la propia estructura que tiene la función matemática, tú puedes tener esto, que es la no inyectividad, pero no puedes tener lo contrario, esto. ¿Entiendes? ¿No? O sea, una obra no puede remitir a dos autores juntos. Sí, pero ahora, estando la idea de la literatura en Internet y obras que puede plantear primero un autor y que luego la continúen como los lectores... La literatura de Internet es toda objetiva. Es pura objetividad. Eso es juego, es un juego, es un videojuego, en el fondo. Es un videojuego. Y que tú te dice, ¿quieres ir a esta habitación o quieres ir a esta otra? Tienes que hacer clic, vas a esta, no sé qué. Eso es un videojuego. Eso no es literatura. El problema es el que tú has señalado. El problema es, ¿qué pasa con las obras que tienen dos autores? Pues que realmente no tienen dos autores. Están mezclados y en muchos casos se puede ver muy bien. Un caso que cito yo, creo que lo cito, ya no estoy seguro de lo que dije, en La crítica maestro, es el de La tierra baldía de Eliot, ¿no? La tierra baldía de Eliot, en principio figura Eliot como el autor, pero es conocido por todos que Ezra Pound, su amigo, pues es prácticamente el coautor de La tierra baldía, porque Eliot lo que le hizo fue darle un manuscrito de no sé cuántas páginas y Eliot, o sea, Pound sacó de todo ese manuscrito amorfo, sacó La tierra baldía. Lo redujo no sé, a una tercera parte o así. Claro, el problema está, ¿qué parte es de Eliot y qué parte es de Pound? Pues eso es cosa de la crítica filológica. Como ocurre con los sonetos de Shakespeare, con Shakespeare en general. Con Shakespeare en general, claro. Y todos los problemas de la literatura anónima, del Lazarillo, todo esto que se ha querido ver a Diego Hurtado de Mendoza y todos esos temas, van por ahí. ¿Qué es esto? Todos quieren ver a un autor, pero con razón. O sea, todos buscan el autor, pero con razón. No es una cuestión puramente externa, es que el autor cuenta porque enlaza las obras literarias. Y al enlazarlas les da un sentido, las compone. Es decir, no es lo mismo atribuir una obra a un autor que atribuirla a otro. Eso ya le da un carácter completamente distinto a la obra. Entonces, por eso yo creo que la idea de doble autoría de un poema no funciona. Si te das cuenta, todas las grandes obras de la historia de la literatura son de un solo autor. Y, bueno, luego está el problema de Homero, pero no voy a meterme en ese problema porque lleva rodando 2000 y pico años y no voy a solucionarlo hoy aquí. Me estaba rascando la cabeza. Yo creí que había podido la palabra. Muy bien, te felicito porque me ha gustado mucho tu exposición y desde luego esta es una idea genial la que tienes. Te felicito también por tu juventud. Te lleva 30 años. Ahí sí que me vuelvo romántico, es que eres un genio para esta Nada, la juventud, eso nada, los genios nada, eso lo hemos negado aquí por principio, nada de genialidad. Y lo de la juventud es una frivolidad. Eso, te lo digo de verdad. Es mucho mejor ser viejo. Para pues mira, la has hablado de Foucault, y Foucault tiene su ensayo sobre las meninas, que es el primer capítulo, yo creo, ahí es que no hay autor de ninguna clase. El tío dice, todo esto es una representación. Y lo dice con toda la cara cuando el autor que más ensayos ha provocado todo el siglo XX no ha sido Picasso, que tiene muchísimas más obras, no ha sido Goya, ha sido Velázquez. Fíjate, de Velázquez han hecho, bueno, estudios, no sé si son 500 y pico, una barbaridad, ¿no? Y tienen en cuenta. Y sin embargo, por otra parte, está Unamuno, que ese sí que se asomaba al brocal del pozo del convento de San Esteban y decía, yo, a ver cómo sonaba. Pero en sus obras sí que se comporta con un yo inmenso, porque en Nivola,